Provecho para los que están comiendo. Esta tarde vamos a tener un evento aquí en La Rana Vegana. Vamos a tener esta plática sobre el impacto del consumo de nuestros alimentos en el medio ambiente, que es una plática muy importante, no solamente por todo lo que ha estado pasando a nivel internacional, a nivel global, con el cambio climático, sino también porque forma parte de lo que es un tour de activismo por toda la República Mexicana, en San José del Cabo y aquí también en Cabo San Lucas. Son las ciudades número 21 que visitamos este año. Hemos estado en 17 estados de la República Mexicana este año recorriendo, dando pláticas, talleres, conferencias, manifestaciones pacíficas, pues diferentes actividades, todo en torno de lo que tiene que ver con el medio ambiente y la liberación animal. Y bueno, pues esta es una plática a la cual le tengo mucho cariño, porque creo que la mayoría de nosotros nunca se nos explica en realidad casi nada sobre el medio ambiente, lo que sabemos es algo como muy mínimo, y también porque pues nos encontramos en un momento de la historia donde es fundamental que podamos hablar de estas temáticas. Hoy mismo despertábamos con la noticia de que 17 países se han sumado a la declaración de que nos encontramos en una emergencia ambiental, en una emergencia climática, y 822 ciudades de todo el planeta se han sumado también ya a esta declaración. Y bueno, pues esto no es un caso aislado, no es la idea de alguien que crea que tenemos una problemática, sino que más bien la ONU, la OMS, la FAO y decenas de instituciones internacionales y centenares de organizaciones académicas tienen más de 20 años diciéndonos que estamos llegando a un momento límite con lo que está pasando con el medio ambiente. Y pues creo que somos una generación que nos corresponde hacer algo al respecto, que tenemos todo el poder en nuestras manos, desde nuestros alimentos, y para que podamos hacer algo, pues primero hay que saber de dónde viene toda esta problemática. Entonces, bueno, pues voy a empezar por presentar un poquito qué es lo que yo hago y quién soy, porque creo que a veces eso ayuda como a saber, bueno, pues de qué se trata todo esto y pues de dónde viene, o es una loquilla de cabello naranja ahí platicándome nada más, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Poli Sotomayor. Formo parte de este tour que ya les decía, pero también formo parte de lo que es la organización Brigada Animal México, que es una organización a nivel nacional, que justamente llevamos a cabo actividades pedagógicas en torno a todo lo que tenga que ver con los animales, pero también formo parte de las organizaciones internacionales de Climate Safe Movement y también de Safe Movement. Y pues en conjunto con lo que es la Biblioteca Digital Archivo Animal, que es también un proyecto mexicano, y el proyecto Polifacética, estamos llevando a cabo pues todas estas actividades. Y bueno, pues yo me empecé a interesar personalmente por el medio ambiente desde que estaba súper chiquita. En realidad yo sé que estoy muy joven, pero empecé a hacer activismo tan chiquita que puedo decir que tengo 19 años haciendo activismo. Y la primera vez que empecé a hacer activismo fue alrededor del medio ambiente justamente, porque a mí me interesaba mucho qué era lo que estaba pasando con los animales, por qué es que existe todo este desgaste del medio ambiente, y yo quería saber, bueno, de qué manera podía ayudar. Y entonces es una historia rara o chistosa quizás, porque en aquel momento de mi infancia, cuando yo dije, bueno, ¿y de qué manera puedo contribuir o puedo hacer algo al respecto? Lo primero que vino a mi mente fue pues Greenpeace, porque como niña yo lo único que sabía, o la única organización que conocía que se dedicaba a todas estas cosas, pues era Greenpeace. Años después descubriría que Greenpeace no es una organización en pro del medio ambiente, sino una empresa que de hecho lucra con este tipo de temáticas, pero bueno, en su momento yo no sabía nada al respecto, ¿no? Y entonces empecé a hacer todo este tipo de trabajo alrededor de la divulgación de lo que pasa con los incendios forestales, con la deforestación. Empecé a participar en campañas de reforestación urbana en la Ciudad de México, que es en donde yo crecí siendo niña, y pues empecé a trabajar en todo lo que me encontraba enfrente que tuviera que ver con el medio ambiente. Y me interesó tanto que de hecho pues me especialicé en eso, terminé un doctorado en ciencias sociales en el área de sociedad y territorio, justamente para poder tener más información sobre lo que tiene que ver con geopolítica, o cómo es que utilizamos los espacios, la tierra, el territorio, y cómo es que tenemos ciertos beneficios y utilizamos como recursos las vidas y los lugares que son el hogar de alguien más. Y entonces pues es un tema con el cual me siento sumamente no solo empática, sino que tengo como mucho interés emocional incluso al respecto, y por eso es que también creo que me resultó como algo gigantesco o como muy sorprendente
que recién hace 6 años, un día salió un documental que se llama Cowspiracy, que es un documental que está en Netflix y que está en YouTube, y que básicamente lo que me hizo entender fue que todo lo que yo creía, que todo lo que me habían dicho toda la vida como niña y todo lo que me habían dicho también hasta en el doctorado, pues que no eran más que falacias y que había toda un escondimiento de la información alrededor de lo que pasa con el medio ambiente, porque hay muchos intereses detrás de pues, lo que sucede cuando hay explotación de animales, explotación de recursos naturales, etcétera. Y bueno, pues justamente al enterarme de todo esto decidí que quería dedicarme de una manera más de lleno a toda esta problemática, y es un poquito de lo que me gustaría que platicáramos el día de hoy, pues todos juntos. Cuando ustedes piensan en ecología, en sustentabilidad, en ética, ¿qué es lo que viene a sus mentes? Así anímense un poquito a platicarme. Cuando escuchan estas palabras, ¿qué es lo que se imaginan? Reciclar. Reciclar. Ayudar al planeta. Lo que está bien para ayudar al planeta. Lo que está bien para ayudar al planeta, claro. Bueno, pues la mayoría de nosotros, justo cuando pensamos en estas temáticas, lo que viene a nuestra cabeza casi siempre es procesos que sean más amigables con el medio ambiente, energías que puedan ser renovables. Nos viene a la cabeza todas las R's, ¿no? Reciclar, reutilizar, rechazar, renovar, etcétera. Pensamos en autos eléctricos, pensamos en biocombustibles, pensamos en alternativas respecto a lo que estamos utilizando. Pero creo que la problemática es que pensamos en ética y pensamos en ecología, pero nunca se nos ocurre preguntarnos cuál es la causa real de que exista el desgaste medioambiental. Porque nosotros desde que somos pequeños, ya desde que estamos en la primaria, ese libro fantástico de Ciencias Naturales de cuarto de primaria, básicamente lo que decía era que la problemática son las fábricas, son los autos, que el problema es tirar plástico por todos lados, y pues nosotros nos hemos creído todas estas historias, yo podría decir incluso, y no porque sea como o sea, que nosotros no hayamos querido aprender, sino que pues es lo que escuchamos por todos lados. Nuestros papás nos dijeron que tomáramos duchas más cortas, que no tiráramos basura, que reutilizáramos en la medida de lo posible la ropa y cada cosa que teníamos, pero nunca nos hemos puesto a pensar realmente qué es lo que hay detrás de todo ese desgaste. Cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que contamina más el agua, qué es lo que contamina más el aire, qué es lo que erosiona la tierra, casi ninguno de nosotros tiene en realidad la respuesta. Como que nos imaginamos cosas, o sea, volvemos a la parte de, bueno, pues yo creo que el humo de las fábricas contribuye y contribuyen también los autos, nos imaginamos cosas, pero en realidad no sabemos cuál es la principal causa. Y el problema de todo esto es que pues justo, ¿no? En las escuelas, en las noticias, en todos lados nos dicen siempre lo mismo, y lo que no nos dicen es que la ganadería es la causa de que tengamos la deforestación, que tengamos la pérdida de la biodiversidad, que tengamos tantos gases de efecto invernadero. Y entonces, si es la ganadería la causa de todas estas formas de desgaste y de contaminación, ¿por qué es que nadie nos lo está diciendo? ¿Y por qué es que nos lo ocultan? Y entonces, para que tengamos un poquito más de noción sobre esto, me gustaría compartirles un pequeño video para que nos vayamos haciendo todos este pequeño imaginario de lo que está pasando. Nada más que de play. Do you think there should be any concern of us making this documentary? Of course. If you don't realize right now that you're putting your neck on the chopping block, you better take that camera and throw it away. It's an environmental disaster that's being ignored by the very people who should be championing. Because they're membership organizations, a lot of them. They're looking to maximize the number of people making contributions. The leading cause of environmental degradation is We need to address that as well. Hard to actually target like one thing.
It's not up to the Department of Water Resources. It's hard to say what is a leading cause. You can answer that question in a few different ways. They do not want to address the primary driving cause. Let's look at the fundamental problem here. There's suppression and mismanagement of information everywhere. It abounds. I don't know that I would want to comment on that. Esto que acabamos de ver es el tráiler del documental Cowspiracy. No sé si ya lo han visto todos. Si hay alguien que no lo haya visto, me gustaría sugerirles que lo hagan. Está puesto en Netflix, está puesto también en YouTube. Y es un documental que básicamente te cambia la vida. Este es el documental que yo les decía al principio de esta charla, que yo me sentía que estaba trabajando en pro del medio ambiente, que yo estaba haciendo muchas cosas en la medida de lo que mi poder y mi intelecto me dejaba. Y un día vi esto y fue como, güey, ¿qué pasa? ¿No? Como, a ver, me han mentido toda la historia, ¿qué onda? Y lo que estamos viendo es justo eso, que existen tantos intereses alrededor de lo que sucede con diferentes industrias, pero también de todas estas empresas que se hacen llamar organizaciones sociales o organizaciones humanitarias que reciben donativos de todas estas mismas industrias, que entonces no nos enteramos nunca de qué es lo que está sucediendo. Y entonces, claro, pues estamos viviendo en un mundo de mentira y con una gravedad que casi nunca queremos mirar, pero que basta hacer un simple, pues buscar un poquito en Google para darnos cuenta de las cosas. Como que, por ejemplo, estamos este mismo año y en este mismo mes pasado llegamos a los límites de la temperatura que jamás había tenido la Tierra. En la India y en otros lugares hemos llegado a los 68 grados, eso nunca había pasado. Nos quejamos de cómo estamos nosotros sintiendo el calor ahora, pero traten solo un momento de imaginarse lo que sería estar arriba de una temperatura de 60 grados. O sea, se mueren muchísimas personas humanas y no humanas. Se mueren muchísimos ecosistemas. En México, este año, superamos toda la gran cantidad de incendios que hemos tenido. Es el límite más alto que hemos tenido también en toda la historia. O sea, hubo un momento hace como un mes que teníamos más de 150 incendios en todo el país. Es algo que no nos imaginamos porque vivimos un poco como en una burbuja, como estamos en una ciudad, como estamos haciendo nuestras actividades, vamos al trabajo, vamos a la oficina, a la escuela, como que no nos damos cuenta de todo lo que sucede. Y sin embargo, si no estuviera sucediendo algo tan grave, nosotros mismos no estaríamos viviendo todas estas consecuencias, no solamente de que incremente la temperatura de la Tierra, sino de que tengamos tantas sequías, que tengamos en la Ciudad de México epicentros de terremotos, que de hecho esta misma semana ha temblado más de 6 veces en la Ciudad de México, siendo el epicentro la misma Ciudad de México, y todos estos otros desastres que ya hemos escuchado, pero que pensamos que son casos aislados. Escuchamos que a principios de año habían temperaturas bajo cero en Nueva York, y pensábamos que igualmente era algo como, wow, sorprendente, pero que no era como algo que tuviera que ver con el cambio climático. Pero no, todo esto está directamente ligado a lo que está pasando con el cambio climático y con esta industria, con la industria ganadera. Y entonces, bueno, ¿por qué nos dicen tantas mentiras y cómo es que podríamos nosotros entender por qué lo hacen? Bueno, pues básicamente porque desde que somos niños nos dicen estas mentiras, pero nos las dicen con emociones. Entonces te hacen sentir que tú eres parte de la solución siempre y cuando no utilices plástico, que tú eres parte de la solución siempre y cuando te des duchas más cortas. Te hacen sentir que entonces tú no eres parte del problema y de esta manera todos nos sentimos como que estamos exculpando nuestras acciones y que lo que hacemos no es tan malo. Sabemos que es malo, pero como yo ya estoy bañándome más rápido, entonces no soy tan mala persona, ¿no? Entonces esto parte de que hay toda una serie de educación cultural que hemos tenido desde pequeños, donde se nos han ido ocultando diferentes realidades para que pueda ser funcional para un sistema económico y un sistema político, que básicamente podríamos decir que es lo mismo. Para que esto pase, existe algo que se llaman disonancias cognitivas, que básicamente es cuando nosotros establecemos una distancia muy grande entre una cosa y otra. Por ejemplo, lo que pasa con la carne. Nosotros pensamos que la carne es un producto, es algo alimentario, la carne es algo que se vende en los supermercados y existe esta distancia, esta disonancia en nuestra mente que hace que veamos muy lejana la carne del animal. Vemos la carne como un cuerpo inerte,
como algo que ya ni siquiera tiene vida, algo que es desmembrado, algo que ya no tiene una función en términos de, pues sí, de vida, y vemos el animal como algo que está completamente aislado del otro lado, que no es un cuerpo, sino que justamente cumple otra función, que puede ir corriendo, etcétera, y olvidamos que es exactamente lo mismo. Y para que esto suceda, pues hay varios mecanismos. Por un lado, otra vez las emociones, porque desde que somos pequeños, cuando nosotros somos niños, tenemos 4 o 5 años, la primera vez que nos damos cuenta, digo, esto es como hecho probado psicológico, la primera vez que tienes frente a ti un plato de un cadáver, que tienes frente a ti un animal y te das cuenta de lo que es, sientes shock. Y entonces todos en algún momento de nuestra historia le preguntamos a nuestra mamá, o a nuestro papá, o a la abuela, o a quien haya estado a nuestro lado, que si eso era una gallinita, o que si eso era un animalito. Y la respuesta segura de tu papá, de tu mamá, fue, ay, cómetelo, te va a hacer bien. A lo mejor te dijo que sí, pero no te explicó, porque lo que sucedió fue introducir esta otra emoción positiva de te va a hacer bien, pero te gustan las alitas, te gustan los nuggets, ¿no? Para que entonces tú olvides la parte en la que te acabas de dar cuenta que eso que estás comiendo es un animal, y que nosotros, por empatía, naturalmente, ningún humano quiere hacerle daño a un animal. A veces creemos erróneamente que, ay, es que somos carnívoros, pero no somos carnívoros. Nunca en la historia ha existido otro carnívoro más que el ser humano que tenga colesterol, o que tenga triglicéridos altos en sangre, o que tenga cáncer de colon, o que tenga cáncer de mama. Entonces, en realidad, nosotros no somos un carnívoro, no estamos diseñados para poder digerir animales. Y por otro lado, ni siquiera tenemos el instinto para eso. Cuando nosotros estamos viendo un árbol en donde hay un pajarito, ninguno de nosotros saliva y se le antoja, se toma una foto con el pájaro, o le tomas una foto y la subes a Instagram, y es como, ¡ay, qué bonito! Es casi que en coro todos ven pasar un conejo y es, ¡ah! Claro, porque lo que sentimos es empatía. No sentimos como, ¡ay, qué sabroso, me lo voy a comer! No, eso no nos pasa. Si fuéramos un carnívoro, cuando vamos en la carretera y vemos un animal muerto a un lado, frenaríamos, nos bajaríamos, iríamos en ese instante y nos lo comeríamos, como hacen otros carnívoros. Pero nosotros no hacemos eso, al contrario. Primero pensamos, ay, qué horrible, pobrecito. Y luego pensamos, ay, guácala, que asco, huele horrible. Cuando cualquiera de nosotros pasa al lado de una pescadería o de un lugar donde venden animales muertos para consumo alimentario, pensamos que huele horrible, porque nuestro propio instinto natural, tu olfato, te está diciendo que eso no es bueno para ti, que huele a que tiene un proceso ya de putrefacción y de bacterias. Pero nos han hecho creer todo esto, porque entonces cumple un propósito. Y la manera de olvidarnos de que esto que estamos haciendo es directamente participar de el asesinato de los animales, la violación de los animales, la mutilación de los animales, pues es hacernos creer que es algo normal. Y entonces normalizamos la violencia alrededor de pues, todo lo que sucede con los animales y con la industria alimentaria. Y bueno, pues esas son la manera en la que nosotros lo vamos aprendiendo, pero también a través de lo que son los eufemismos. Los eufemismos, no sé si todos sepan lo que es como una palabra muy rimbombante también. Básicamente un eufemismo es cuando alguien te dice algo, pero para que no suene tan feo, te le cambia un poquito para que pues esté más suavecito, ¿no? Por ejemplo, sales con un chavo y el chavo estaba horrible, pero horrible, y además su plática era nefasta, así no te llama nada la atención y pues no te gustó, y llegas a casa y te pregunta tu amiga que cómo te fue, y tú le dices, ay, pues el chico fue buena onda. Es como tu manera de suavizar el, pues no, la neta, no me va, no me gusta. El buena onda es una manera de usar otra palabra para que no digamos la realidad. Eso es lo que pasa cada vez que nosotros decimos carne, por ejemplo. En lugar de decir que es un cadáver, que es una pieza desmembrada del cuerpo de un animal. Eso es lo que pasa cuando decimos pollito en lugar de gallina. Eso es lo que pasa cuando decimos res en lugar de vaca, etcétera, etcétera. Es la forma en la que nosotros podemos, desde el lenguaje, quitarnos la responsabilidad de que lo que estamos haciendo es algo directamente que incide en la vida de alguien más. Pasa lo mismo cuando decimos inseminación. Perdemos de vista que la inseminación no es más que la reproducción sexual forzada y la violación de las vacas, las cabras, etcétera, porque ningún animal de la industria alimentaria nace de manera natural. Absolutamente todos esos animales son forzados y son violados para que existan. Es lo mismo que pasa cuando nosotros decimos huevo,
para no tener que decir que lo que estamos comiendo es la menstruación de una gallina y el desecho de un animal que está lleno de sangre, de pus, etcétera, etcétera. Es como una manera de hacer que suene más bonito y de obviar la parte de que pues todos estos productos salen del cuerpo de un animal y de un animal que además fue esclavizado, etcétera, etcétera. Y bueno, así como nos mienten sobre lo que pasa con la industria alimentaria y cómo es que se explota a los animales, pues exactamente igual se nos ha estado mintiendo todo el tiempo con lo que sucede con el medio ambiente. Nos dicen que los animales no sienten y que por eso es que los podemos usar, nos dicen que el medio ambiente se renueva y que por eso también es que lo podemos explotar, y la realidad lo que nos muestra es que no es así. De hecho, apenas la semana pasada también el director de la ONU estaba declarando que vamos a empezar a ver desastres naturales tipo Armagedón, tipo la película 2012, en 2 años. O sea, ya aquí estamos a nada. Lo vamos a ver nosotros, es nuestra generación a la que le va a tocar vivir todo esto. Las Maldivas van a empezar a desaparecer estando nosotros vivos. ¿Saben cuánta gente vive en las Maldivas? Nueva York va a empezar también a desaparecer, Venecia, otros lugares, mientras nosotros estamos vivos, porque está incrementando el nivel del mar por culpa de que está incrementando la temperatura de la Tierra, porque la principal causa de que tengamos el calentamiento global, pues, es la ganadería. Entonces tenemos toda esta serie de mentiras, de ocultamientos. Podríamos decir que cuando alguien no nos dice algo, pues al final de cuentas sigue siendo también una mentira, que cumplen un papel y que tendríamos que preguntarnos también cómo es que se ha logrado evitar esta asociación tan evidente entre la ganadería y el desgaste medioambiental. Y en todo caso, ¿qué es lo que pasaría si toda la gente supiera la realidad de lo que sucede con la ganadería? Hacernos creer que solamente no usar plástico es suficiente, hacernos creer que contribuir a la explotación del planeta y de los animales una vez a la semana ya es suficiente, un lunes sin carne, por ejemplo. Pues todo esto simplemente tiene el propósito de continuar toda esta actividad en torno a la explotación y que sigue teniendo repercusiones negativas sobre el medio ambiente y sobre diferentes individuos. Si la gente supiera lo que pasa en los mataderos, definitivamente no comería productos de origen animal. Si la gente tuviera los mataderos no a las afueras de las ciudades, como es siempre, sino que estuvieran, así como una peluquería o como está a un lado de tu casa una librería, estuviera un matadero y las paredes fueran de cristal y tú pudieras escuchar lo que sucede adentro, o si no hubiera paredes, nadie querría participar de esa violencia. Entonces el punto es hacernos conscientes de que si como seres humanos somos empáticos ante lo que le pasa a otros seres, pues tenemos la capacidad de decir, bueno, ahora que lo sé, tengo una responsabilidad conmigo. Y bueno, para que sea más sencillo entender algunas de estas cosas, me gustaría ahora sí facilitarles algunos datos y platicar un poco de lo que sucede concretamente. Todo lo que voy a compartirles a continuación son datos que pueden encontrar en los recientes informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y para la Ganadería y la Alimentación, que es la FAO. Pueden encontrarlo también en los informes del Fondo Mundial para la Naturaleza, en la Organización de las Naciones Unidas, y bueno, diferentes frentes académicos que se han dedicado a investigar todo este tipo de problemáticas. Si a alguien le interesa personalmente, yo les puedo compartir todas estas bibliografías, que son un compendio de más de 100 de fuentes que explican todo lo que estoy por platicarles un poquito más. Y también, si a alguien le interesa, yo tengo subidos todos mis artículos y todos los diferentes participaciones que he tenido en congresos sobre cambio climático, etcétera, en línea, y todos son gratuitos y todos son súper fáciles de descargar. Los encuentran en la página de ResearchGate que lleva mi nombre, que es Paola Sotomayor, y pues es súper sencillo que desde ahí puedan utilizarlos para lo que sea que ustedes quieran. Y bueno, básicamente podríamos decir que la ganadería es la principal causa de la crisis medioambiental y de la crisis ética contemporánea. Para que empecemos a comprender esto, me gustaría facilitarles algunos porcentajes para que como que nos quede más claro, que básicamente es decir, bueno, una persona que consume cadáveres, que consume carne, una persona que consume lácteos, básicamente todos estos alimentos representan solamente el 18% de lo que la persona come. O sea, en realidad es muy poquito. Podríamos pensar que uno cree que es más, ¿no? Cuando dicen, es que a mí me gusta mucho la carne, sí, pero es que no la comes sola. O sea, la comes con tortillas, con pan, la comes con arroz, con frijoles, con salsa, la comes con otras cosas. Sería imposible solamente comer esto, porque no olvidemos que cualquier producto de origen animal, pues más del 30% de su composición, en todos los casos, hasta en la pechuga de pollo, pues está hecha de grasa.
Entonces necesitamos siempre complementar con otras cosas para poder tener una nutrición adecuada. Ahora, el problema es que si solamente representa el 18%, podríamos decir que pues no sería justo el porcentaje que solo este 18% monopoliza de las tierras de cultivo, porque de hecho el 83% de todas las tierras cultivadas en todo el planeta están siendo cultivadas para darles alimentos transgénicos a los animales del ganado. Y entonces lo que podemos ver es que tenemos que la gran cantidad del planeta en este momento se encuentra lleno de cultivos que en lugar de estar dándoles de alimentar a la gente, que de hecho tenemos un chorro de poblaciones en el planeta que tienen hambre, que viven hambre en el mundo, en lugar de alimentarles a ellos, estamos alimentando animales que después serán asesinados. Y ahora el problema también es que pues actualmente el 75% de todas las tierras, incluidas las que se siembran para animales y las que se siembran para nosotros como animales no humanos, están siendo cultivadas actualmente, pero con el 25% restante, o sea, con el 25% de las tierras cultivables de todo el planeta, podríamos alimentar a toda la humanidad. Entonces estamos sobreexplotando los cultivos para algo que no tiene un gran sentido. Podríamos decir que en lugar de que nosotros estemos alimentando a todos estos animales, gastando en forrajería, gastando en tierras, gastando en todo el agua que necesita el animal, gastando en todo ese tiempo de vida que necesita el animal antes de ser asesinado y vendido, podríamos cortar toda esa cadena y simplemente comernos el alimento vegetal. Y eso haría que tengamos menos problemáticas como las que igualmente pues estoy por comentarles. Ahora, otro problema de todo esto es que el sector ganadero genera más gases de efecto invernadero que cualquier otro sector, incluso el sector que es de transporte. De hecho, el sector de transporte solamente genera el 18% de lo que es el dióxido de carbono. Ahora, la problemática es que cuando nosotros pensamos en gases de efecto invernadero, lo único que se nos ocurre es el dióxido de carbono, porque es lo que nos han estado diciendo desde que somos niños. Pero lo que nunca nos dicen es que hay otros más, como por ejemplo el óxido nitroso. ¿Alguna vez alguno de ustedes había escuchado hablar del óxido nitroso? No, pues no, nunca nos dicen. Y el óxido nitroso tiene 296 veces más potencial de ser gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Y la principal industria que lo provoca es la industria ganadera. Y no solamente también el amoníaco, que es el que provoca que tengamos la lluvia ácida, por ejemplo. Entonces, hay una serie de gases que no conocemos, que nunca se nos mencionan, y que son gases producidos por la industria ganadera. De hecho, el 84% de todos estos gases también, pues de efecto invernadero, están siendo producidos actualmente por la misma industria alimentaria. Y ahora, bueno, si nosotros concretamente nos pusiéramos a ver cuáles son pues las responsabilidades en torno a la industria ganadera, nos daríamos cuenta que tiene que ver con una serie de procesos de la crianza de la vaca, pero también de su alimentación. La mayor parte de estos gases también corresponden a lo que es el metano. Es un gas que se encuentra en cualquier desecho de los animales, que básicamente viene a ser lo que es la fermentación entérica, que es la palabra bonita para decir la caca y los pedos de la vaca. Básicamente cualquier animal, cuando tiene pues una alimentación y entonces en su digestión hay excreciones y también hay pues defeca y entonces también hay gases, etcétera, produce estos gases. Pero la problemática es que son tantas vacas que no hay manera ni de tener un cuidado de todo este tipo de desechos, ni tampoco de poder hacer un sistema en el cual los gases de manera natural se puedan reintegrar, desaparecer o algo por el estilo. Pensemos que cuando nosotros vamos a una comunidad que no es una gran ciudad o que es más marginal, el desecho de todos estos gases de los baños humanos normalmente no son muy adecuados, ¿no? Vemos que los baños son sucios o que hay desechos donde las tuberías están rotas, etcétera. Bueno, pues si esto pasa en comunidades humanas, pensemos cómo es en las granjas y cómo es en los mataderos, donde no existe de ninguna manera el desarrollo para que haya una manera de deshacerse de todo este tipo de desechos. Entonces, casi siempre el imaginario que tenemos, porque es el que nos explicaron cuando éramos niños, es que todos los desechos se meten en una composta gigante y entonces eso ayuda también a que los cultivos se puedan volver a hacer y que entonces tengan más nutrientes, etcétera. Pero no, esto no es así. Si alguno de ustedes alguna vez ha intentado tener una composta, se habrá dado cuenta que cuando tienes demasiado de algo, por ejemplo, que tuvieras muchas cáscaras de plátano, por más que tú le eches tierrita, hojitas, de lo que sea, la cáscara de plátano sigue ahí.
porque es demasiado de una sola cosa. Bueno, pues eso pasa también con los desechos de las vacas. Y ahora el problema también es que la forma en la que se están deshaciendo de esto ni siquiera es como que se deshagan, sino más bien los esconden. Hay dos maneras. Una es hacer un hoyo gigante en la tierra en la cual van a ir a echar ahí todos los desechos, que son pozos de oxidación a cielo abierto, o puede ser que creen una laguna artificial, que entonces será igualmente una laguna de oxidación, en la cual van a estar echando al agua todos estos desechos de cadáveres, sangre y el excremento de las vacas. Y el problema es que no se van a deshacer. Lo único que va a pasar es que van a estar en un lugar un poco más lejano, quizás de donde están otras ciudades y otros centros poblacionales humanos. Pero el problema de todo esto es que alrededor de todo ese espacio se va a generar zonas muertas, que quiere decir que va a ser imposible para la flora y para la fauna crecer en estos lugares donde ya hay tanta contaminación. Si ustedes alguna vez han puesto atención al pasar de estado en estado sobre la carretera, se habrán dado cuenta que casi siempre hay algunas granjas que tienen unas cuantas vacas que además están puestas a la vista para que la gente crea que así es como se les trata, cuando la realidad es que están metidas siempre en espacios muy reducidos. Pero bueno, el chiste es que ustedes ponen atención, se van a dar cuenta que siempre hay unas lagunas como rojizas. Esos son lagunas de oxidación a cielo abierto. Esas son las lagunas artificiales que genera la industria ganadera para poder deshacerse de todo este tipo de desechos y que generan grandes problemáticas en diferentes estados de la República. En Puebla, por ejemplo, con lo que es la ganadería de la industria Carroll, lo que ha hecho es que casi ya ni siquiera existe fauna ni en la ciudad de Puebla ni a los alrededores por culpa de todos los gases que está despidiendo y que genera también contaminación obviamente sobre nosotros, que lo estamos respirando y que también somos un animal y también somos propensos a todo este tipo de problemáticas. Y bueno, para que esto sea un poco más fácil de imaginar, pensemos que por segundo se produce casi media tonelada de excremento de las granjas. Esta es una cantidad imposible de que nos podamos deshacer de ella. Y pues todo esto va a parar a estos lugares a los que yo les menciono. Para que nos facilite la imagen un poco, el imaginario, dimensionemos lo siguiente. Una sola granja de producción de lácteos que tenga solamente 2.500 vacas, lo cual sería una granja pequeña en realidad, produce la misma cantidad de desecho fecal que toda una ciudad de humanos que tenga 500 millones de habitantes. Creo que concretamente una sola persona que consume carne y lácteos, así sea de manera ocasional, está generando casi 1 tonelada de gases de efecto invernadero a partir de este consumo de la industria ganadera. Ahora, por otro lado, producir leche y producir carne requiere consumir entre 4 y 7 veces más agua que una persona vegana, una persona que no consume alimentos de origen animal ni consume ningún otro tipo de productos de animales, como puede ser la peletería o cualquier otra cosa que tenga que ver con la utilización de que si la miel para el rímel o cualquier cosa que tenga que ver con los animales. Y bueno, producir solamente 1 kilogramo de carne para consumo humano requiere entre 15.000 litros de agua y hasta 35.000 litros de agua, que esto va a depender también del clima. Pensemos que en algunos estados en donde hace más calor, tener granjas pues es algo casi que hasta ilógico, porque obviamente van a tener más calor también los animales y van a necesitar más agua. Y entonces lo que sucede es que hay que hacer una extracción del agua de otros ecosistemas, de otros lugares, que se hacen unas tuberías larguísimas, kilométricas para que eso pase, y por eso hay tanta gente que no tiene agua, porque en lugar de que la gente tenga agua para ellos mismos, se le está dando de beber a los animales en las granjas. Y bueno, esto hace que la tercera parte del agua dulce de todo el planeta actualmente se esté utilizando para la producción de la leche y para la producción de la carne. La actividad ganadera se ubica, de hecho, entre una de las cuales es la más perjudicial para todos los recursos hídricos, que contribuye no solamente a la escasez, sino también a la contaminación, por lo que ya decíamos, de pues a dónde van a parar todos estos desechos. Abiertamente hay muchas industrias, muchas granjas que lo que hacen es poner una canaleta que va a parar a los ríos, y de los ríos va a parar a los mares, y entonces hay mucha contaminación de agua que viene directamente de las granjas, pero no solamente por la industria alimentaria, sino porque la industria textil que pinta la piel
es una de las industrias más tóxicas que hay en el planeta. Cada vez que se tienen que pintar las pieles de una bolsa, de un cinturón, etcétera, esos mismos residuos generan gases y también contaminan el agua, que se tiene que estar constantemente pues lavando las pieles, etcétera, etcétera. De hecho, el ganado contamina 10 veces más el agua en comparación a lo que es la contaminación del hombre en general, bueno, el ser humano en general. Incluso, aunque nosotros sumáramos todo lo que contamina la industria del acero, lo que contamina la manufactura, la industria del aceite, todas combinadas. Y el sobrepastoreo, es decir, el tener a los animales también todo el tiempo en un mismo espacio, afecta el ciclo del agua, no solamente por los desechos que ellos producen, sino porque todo el tiempo están caminando sobre los mismos lugares, lo cual hace que se apelmace la tierra y que pierda la posibilidad de tener tanta riqueza para poder sembrar sobre de ella. Y bueno, los principales agentes contaminantes también que vienen de la industria ganadera, que estos ya casi que todo el mundo se lo sabe, pues son las hormonas y son los antibióticos, que todos los animales en las granjas se les hace la inyección de estos antibióticos constantemente, porque como son animales que no reciben en realidad una adecuada o a veces es nula la atención médica que tienen, para evitar que haya algún tipo de infección que los mate, pues se les pone antibiótico a diestra y siniestra, que esta es la misma razón por la cual se calcula que vamos a tener una crisis de antibióticos también aquí en 5 años, no dentro de mucho tiempo, porque están comiendo tantos antibióticos las personas que consumen animales, que entonces cuando de veras tengamos otra gripe aviar, influenza o la que sea, aunque te administres el antibiótico, pues tu cuerpo ya no va a tener la capacidad de contender con eso, porque pues ya se acostumbró a estarlo consumiendo. Entonces, vemos una gran cantidad de problemáticas alrededor de todo esto que nunca se nos mencionan. Y bueno, en cuanto a lo que concierne a las tierras, actualmente el 30% de toda la superficie terrestre está siendo ocupada por las granjas y por la industria ganadera. La tala de bosques para crear más pastizales para los animales es la principal causa de deforestación en el mundo. Se ha perdido el 70% ya de todo el Amazonas y también de todos los bosques en América Latina por culpa de Cargill y de otras empresas que se dedican a la ganadería. Esta es la razón por la cual tenemos protestas mensuales ya desde hace casi 2 años en todo el planeta de más de 800 organizaciones. Una de ellas misma se encuentra aquí en Los Cabos, para tratar de hacer que la gente se entere de todas estas problemáticas y deje de contribuir directamente a la deforestación, que además la problemática de la deforestación tiene todo que ver con la biodiversidad, porque si nosotros cortamos los bosques y las selvas, pues ¿dónde van a vivir los animales? Eso es lo que ha hecho que 137 especies se pierdan a diario, porque ya no tienen ningún lugar en donde vivir y porque la gente se imagina que cuando les quitan este espacio, pues entonces los animales se irán al bosquecito de al lado, pero no, porque el bosquecito de al lado también ya es para el ganado, o porque el bosquecito de al lado ya les queda muy lejos, y entonces los animales simplemente están desapareciendo por culpa de toda esta deforestación de las granjas. Ahora, por otro lado, cuando pensamos en ganadería, casi nunca pensamos en la ganadería acuática o no pensamos en las granjas marinas. Sin embargo, pues la situación de lo que pasa con los peces pues no es menor, al contrario. Se calcula que al año son asesinados y extraídos 90 toneladas de peces y son tantos que ya ni siquiera podemos enumerar y decir cuántos son. Ya nada más podemos decirlo en peso, la gran cantidad de ellos. Y el problema es que por cada kilogramo de cualquier pez que está siendo pescado en el mar, se están extrayendo de 5 a 20 kilogramos de otros peces que no eran los que la industria iba a vender. Es decir, imaginemos que yo soy una empresa que vende, no sé, sardinas. Y entonces yo echo una red, pero lo que extraigo no son solo sardinas. Extraigo sardinas, tiburones, tortugas y otros animales más. Que esta es la causa de que tengamos 100 millones de tiburones siendo asesinados al año por error y que pasa lo mismo con otros animales, porque actualmente no existe ningún dispositivo digital que cuando echas la red te diga, ah, sí, tú no, tú sí, tú no, sino simplemente pues se lleva absolutamente todo y estos animales casi siempre son regresados muertos al mar. Y lo que pasa no es la cadena alimentaria que nos imaginamos, de que entonces llega el tiburón o llega no sé quién y se lo come y hacen un festín. No, porque el mismo tiburón está siendo asesinado en este proceso. Entonces lo que sucede es que se crean unos, pudiéramos decir, ¿cómo decir graveyard en español? Bueno, como muchos muertos en un mismo espacio y que será
nuevamente una zona muerta donde no habrá posibilidad de que crezcan corales, de que crezcan arrecifes, de que crezca plancton y otras cosas más que son indispensables para poder mantener la temperatura del planeta y el ciclo de la vida que tenemos. Y bueno, toda esta extracción de la pesca ha hecho que los expertos calculen que para el año 2048 ya no van a existir peces en el mar. Y cuando decimos esto, no decimos que ya no va a haber sardinas, sino ya no va a haber peces en el mar. Solamente por esta supuesta ideología de que los necesitamos por salud, cuando sabemos que hay más omega 3 y omega 6 en la chía y en la linaza, y cuando sabemos que hay más proteína en los frijoles, las legumbres, los cereales, etcétera, que también en los animales de mar, y que además todos los peces pues vienen con metales pesados, con mercurio y con otros más, por culpa de todos los derrames que hace la industria petrolera y otras más. Entonces lo que podemos darnos cuenta es que además hay una problemática sensacional alrededor de lo que sucede en el mar, no solamente en la tierra, y que esto ha hecho que podamos concluir que la ganadería es la principal causa de que tengamos todo este desgaste medioambiental. Y bueno, para que esto sea un poco más sencillo de entender, porque yo sé, estoy consciente que ya los abrumé con un chorro de datos, y sé que muchos de nosotros somos más visuales o más auditivos a lo mejor. Les voy a poner un par de clips más que vienen justamente de este documental que les mencionaba de Cowspiracy y que nos ayudan a conectar mejor con todos estos numeritos. So my calculations are that without using any gas or oil or fuel ever again from this day forward, that we would still exceed our maximum carbon equivalent greenhouse gas emissions, the 565 gigatons, by the year 2030, without the electricity sector even, or energy sector even factored in the equation, all simply by raising and eating livestock. If you reduce the amount of methane emissions, the level in the atmosphere goes down fairly quickly, and within decades, as opposed to CO2, if you reduce the emissions to the atmosphere, you don't really see a signal in the atmosphere for 100 years or so. The single largest contributor to every known environmental ill known to humankind, deforestation, land use, water scarcity, the destabilization of communities, world hunger, the list doesn't stop. It's an environmental disaster that's being ignored by the very people who should be championing. Free-living animals made up, 10,000 years ago, made up 99% of the biomass. And human beings, we only made up 1% of the biomass. Today, only 10,000 years later, which is really just a fraction of time, we human beings and the animals that we own as property make up 98% of the biomass. And wild, free-living animals make up only 2%. We've basically completely stolen the world, the earth, from free-living animals to use for ourselves and our cows and pigs and chickens and factory farmed fish. And the oceans have been even more devastated. Concerned researchers of the loss of species agree that the primary cause of loss of species on our Earth that we're witnessing is due to overgrazing and habitat loss from livestock production on land and by overfishing, which I call fishing, in our oceans. And we're in the middle of the largest mass extinction of species in 65 million years. The rainforest is being cut down at the rate of an acre per second. And the driving force behind all of this is animal agriculture, cutting down the forest to graze animals and to grow soybeans, genetically engineered soybeans to feed to cows and pigs and chickens and factory farmed fish. 91% of the loss of rainforest in the Amazon area thus far to date, 91% that's been destroyed is due to raising livestock. The leading cause of environmental destruction is animal agriculture. Les voy a poner un par más. In 2009, two advisors from the World Bank released an analysis on human-induced greenhouse gases, finding that animal agriculture was responsible not for 18%, as the UN stated, but was actually 51% of all greenhouse gases. 51%. Yet all we hear about is burning fossil fuels. This devastating figure is due to clear-cutting rainforests for grazing, respiration, and all the waste animals produce. This makes animal agriculture the #1 contributor to human-caused climate change. But not only that, I found out raising animals for food consumes 1/3 of all the planet's fresh water, occupies up to 45% of the Earth's land, is responsible for up to 91% of Amazon destruction, is a leading cause of species extinction, ocean dead zones, and habitat destruction.
último. 116,000 pounds of farm animal excrement is produced every second in the United States alone. That is enough waste per year to cover every square foot of San Francisco, New York City, Tokyo, Paris, New Delhi, Berlin, Hong Kong, London, Rio de Janeiro, Delaware, Bali, Costa Rica, and Denmark combined. Livestock operations on land has caused created more than 500 nitrogen-flooded dead zones around the world in our oceans, comprise more than 95,000 square miles of areas completely devoid of life. So any meaningful discussion about the state of our oceans has to always begin by frank discussions about land-based animal agriculture, which is not what our conservation groups, Oceana being the largest one in the world right now, the most influential, as well as others, that's not what is at the apex of their discussions. ¿Qué tal? Se siente como que te acaban de dar una cachetada en la cara, ¿no? Entonces, bueno, por todo lo anterior, por todo lo que hemos visto y lo que hemos platicado hoy, es que la ONU ha asegurado en repetidas ocasiones, ya desde hace más de 30 años, que para que podamos evitar la escasez de alimentos en todo el planeta, para que podamos reducir la escasez de combustible y todas las problemáticas generadas por el cambio climático, es necesario que llevemos una alimentación basada en plantas. Y pues de hecho también lo que nos han dicho es que se requiere una acción urgente para hacer algo en contra de todas estas problemáticas. Estas declaraciones ya nos las estaban dando desde 2006. ¿Cómo es posible que estamos en 2019 y apenas nos estamos empezando a enterar de estas cosas? Que volvemos a la problemática que decíamos al principio, de las mentiras, de que nos tienen siempre como que nadie nos dice nada y como que nos hacen toda una nube falsa de algo para sentirnos que pues no somos responsables de nada. Y bueno, la raíz del problema pudiéramos decir que es el principio de dominación que tenemos como especie y la explotación antropocéntrica que nosotros estamos haciendo. No solamente pensar en que desilvanemos esta problemática en términos de economía y de política, sino que también podamos ser capaces de darnos cuenta que si las 10 principales enfermedades y causas de muerte en el mundo son todas por consumir productos de origen animal e industrial, como lo es la obesidad, el sobrepeso, las cardiopatías, la hipertensión, el cáncer de colon, el cáncer de mama, el colesterol, los triglicéridos, y la lista sigue y sigue, o sea, el Alzheimer, la demencia senil, la impotencia sexual, etc. Si todas esas enfermedades vienen de consumir productos de origen animal e industrial, ¿por qué nosotros siquiera pensaríamos en darle esos productos a nuestra hermana, a nuestra mamá, a nuestros hijos? Es tanto este nivel de normalización que tenemos alrededor de la costumbre violenta que ni siquiera, a pesar de que lo sabemos, porque todos sabemos que hacen daño, lo cuestionamos en muchas ocasiones. Es necesario que nos demos cuenta, además, de diferentes relaciones. Por ejemplo, ¿quién determina lo que comemos? Porque si ustedes piensan que son ustedes mismos los que eligen libremente lo que comen, pues estamos equivocados. O sea, cada vez que nosotros vamos a un supermercado, lo que tenemos enfrente es una lista de productos en un anaquel, que son productos puestos por alguien más, que además son productos que tienen diferentes sustancias para hacer que sepan supuestamente mejor, que más bien es para hacerlos más adictivos, que tienen diferentes cosas que ya ni siquiera podemos pronunciar, ya ni siquiera las podemos decir, no sabemos ni siquiera qué son, pero nos las comemos. Y esto lo que genera pues son todas estas sensaciones de adicción, que se te antoja. La gente cree que el antojo es algo como, ay, qué rico, hoy se me antoja ir a comer carnitas. Pero no es que se te antoje, es que tu cuerpo te está pidiendo exactamente igual que a un cocainómano le está pidiendo a su cuerpo también la droga. De hecho, se calcula que el azúcar, que los lácteos y otros productos son 7 veces más adictivos que la misma cocaína. ¿Por qué entonces nosotros les daríamos un producto que es así de adictivo a los niños y a la población en general? No nos preguntamos nunca cómo es que afecta lo que yo hago todos los días con mis alimentos al medio ambiente. No reflexionamos tampoco cómo es que afecta directamente a especies enteras. Cómo es que, por ejemplo, todos los días por segundo están siendo asesinados 4.000 animales para la industria alimentaria, o que todos los días mueren cientos de millones de animales, que son tantos que cada día mueren más animales que todos los seres humanos que han muerto en toda la historia de la humanidad por causas de guerra. O sea, es algo increíble, y sin embargo es algo que es cierto.
que tendríamos que hacernos responsables de todo este tipo de cosas. Y bueno, la causa de que tengamos toda esta violencia, pues es una sola, es el especismo. El especismo es una forma de violencia, así como existe el clasismo, que es por clase, como existe el racismo, que es por raza, pues existe el especismo. El especismo es una ideología y una práctica discriminatoria y violenta en torno al pensamiento de que como seres humanos somos superiores moral, emocional o intelectualmente que el resto de los animales, cuando es una falacia total y absoluta. Es tan falso como cualquier persona que diga que porque su piel es más blanca que la de otro es mejor persona, o que porque es hombre es mejor que una mujer, o que porque es un adulto es mejor que un niño, etcétera, etcétera. Es momento de darnos cuenta de que esta es una forma de discriminación. Podemos dejar de ejercerla y podemos virar para empezar a actuar con base en la no violencia, pero también en esto que es una emergencia planetaria y que es una emergencia también en términos de ética. ¿Cómo podríamos nosotros, sabiéndolo, seguir contribuyendo al asesinato de tantos animales que sienten como nosotros, que piensan como nosotros, que se comunican como nosotros? Todos los animales tienen sistema nervioso central, esa es la razón por la cual ellos y nosotros sentimos miedo, amor, curiosidad, sentimos empatía, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos nosotros dañar a otros animales cuando ellos también se comunican, cuando ellos también tienen sistemas sociales y políticos desarrollados, incluso muchas veces más que los nuestros? Está comprobado que muchos animales tienen mayor capacidad social y lingüística que la de los seres humanos. Y sin embargo, los seres humanos somos esa única especie que está explotando al resto de los animales. Nos corresponde hacer un viraje de acuerdo a lo que estamos haciendo con nuestros actos y el reconocimiento de qué podemos hacer nosotros a partir de la ética, entendiendo que la ética es esta práctica de la no violencia, que es diferente a la moral, porque la moral es esa norma que aprendemos según el lugar en el que nacemos. Por eso es que hay una moral china, una moral mexicana, una moral cristiana, una moral judía, o sea, hay diferentes morales, por decirlo así. Pero la ética no, porque matar está mal aquí y en China. Matar está mal, ya seas judío, o seas cristiano, o seas ateo. Es el reconocimiento de que hay un acto que no es adecuado, que es violento, y que puedes además actuar en consecuencia de una manera opuesta, una manera que pueda ser positiva, por decirlo de algún modo. Y en todo caso, darnos cuenta también que la única razón por la cual a veces no actuamos o que no queremos accionar alrededor de esto son las mismas emociones. Estamos actuando con base en el miedo, yo no quiero ser diferente, yo no quiero hacer algo que sea distinto a lo que he hecho toda la vida, porque lo hizo mi madre, lo hizo mi abuela, lo hizo mi tatarabuela, lo hizo mi... Oigan, bueno, pues la evolución también se trata de no repetir lo mismo que ha hecho tu tatarabuela. Y también de darnos cuenta que hay costumbres que son violentas. Así como nosotros somos una generación que ya no permitimos que las mujeres seamos casadas por la fuerza, así como somos una generación que tampoco estamos de acuerdo con que se trate mal a una persona solamente por ser indígena o por venir de un pueblo fuera de la ciudad, pues tenemos que ser también esa misma generación que esté en contra de estas otras violencias, a pesar de que hoy en día sigan siendo normalizadas, y que de cualquier manera yo les puedo decir que estamos en un momento de cambio y de un viraje, porque hablar de veganismo como postura ética y como postura política no es pensar en algo que es una moda o no es una dieta en absoluto, sino que es justamente darnos cuenta de que esta es una tendencia necesaria en términos de que nada más por lógica, si tú tienes 9 árboles y ya mataste 8 y te queda 1, pues a fuerzas tienes que no solo no matar ese árbol, cuidarlo, sino empezar a hacer que crezcan más. Y estamos en ese momento del planeta, estamos en ese momento de la historia en el que nosotros tenemos que dar cuenta de todo esto, hacer algo al respecto y dejar de violentar definitivamente. Y bueno, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues por un lado informarnos, por supuesto. O sea, yo me gustaría muchísimo recomendarles que vean este documental de Cowspiracy, que revisen los cientos de estudios que se encuentran en la ONU, en la FAO, en la OMS, que si tienen cualquier duda, yo con mucho gusto me gustaría ayudarles a responderla, y que hay cientos de especialistas en estas temáticas que también pueden ayudarles a resolver esta problemática. Conocer grupos de activistas también ayuda, porque entonces nos damos cuenta que no somos nosotros solitos nada más tratando de resolver un problema que parece abismal, sino que hay muchísima más gente. El movimiento por la liberación animal, el veganismo, el movimiento en contra del cambio climático,
es el movimiento más grande que ha existido en toda la historia de la humanidad, no solamente por la gran cantidad de personas que accionamos en favor de la justicia y de la dignidad. ¿Cómo? Jóvenes, claro, sí, sino que también es porque es el movimiento que más presencia tiene en todo el planeta. No existe un solo país en todo el planeta, no existe una sola ciudad en todo el planeta donde no exista gente accionando en favor de esta causa. Y esto es algo que no había sucedido antes, es algo que no tiene precedentes en los movimientos sociales en la historia. Darnos cuenta, en todo caso, que nosotros podemos ser parte de esa historia o podemos ser parte del grupo opresor. Y así como otros movimientos sociales requirieron también de romper con muchos estigmas y de romper con muchas violencias, pues también a nosotros nos toca hacer esa ruptura, pero además con prisa, porque esto que les estoy diciendo que va a suceder, o sea, ya está sucediendo, o va a suceder en 2 años, o va a suceder en 10. Entonces no nos podemos dar como el tiempo de decir, bueno, pero ahí voy de poco a poquito y en 10 años ya, o sea, yo me vuelvo vegano y listo. Sino más bien darnos cuenta de que por esta problemática y por la medida de implicación que tienen nuestras acciones directamente sobre lo que sucede, no solo para otros animales humanos, sino para todos esos cientos de vidas que están siendo asesinadas, pues nos toca actuar en consecuencia. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Por un lado, desmitificar que crecimiento económico es sinónimo de bienestar, porque muchas veces la gente dice, sí, pero ¿qué vas a hacer con todas esas personas que actualmente trabajan en la industria ganadera? Bueno, por un lado, hay que darnos cuenta que también hay mucha gente que trabaja en la industria de la trata de blancas, en la industria de la prostitución, en la industria del tráfico de órganos, pero no por eso justificamos todas estas prácticas. Igualmente no tenemos por qué justificar la ganadería en absoluto. Siempre habrá otras fuentes de trabajo, porque además si nosotros dejamos de consumir productos de origen animal y de todas maneras tenemos que comer porque es un proceso biológico, pues tendremos que comer más vegetales. Entonces ahí está la solución, estaremos creando nuevos trabajos alrededor de la agricultura que tan dañada está y que por ello hemos perdido la soberanía alimentaria en nuestro país y en casi todo el planeta, y estaríamos resarciendo muchos de los daños que existen tanto en términos laborales pero también en términos económicos en todo el planeta. Darnos cuenta también de que es súper necesario que adoptemos una alimentación basada en plantas. Esto es casi que como por default, es lo principal que tenemos que hacer. Y entender que hay otras propuestas económicas y políticas, como lo es por ejemplo el decrecimiento, que es una propuesta que está basada en este primer enunciado, de que no es necesario que exista un crecimiento económico, sino que lo que tiene que haber es desarrollo social. Para que exista desarrollo social tiene que desaparecer las condiciones de inequidad que tenemos actuales. Y para eso solamente hace falta repartir mejor los panes, literalmente. Y para ello hay muchos países que ya tienen estos sistemas. Lo que pasa es que en México casi siempre se nos ha hecho creer que lo único que existe es México, América Latina y Estados Unidos, cuando buena parte de la Unión Europea tiene más de 10 años teniendo sistemas de desarrollo económico decrecientes, y que esta es una propuesta además no novedosa, o sea, tiene más de 60 años, y si a alguien le interesa también le puedo hacer llegar todas las fuentes sobre esto. Por otro lado, por supuesto, darnos cuenta de la agencia que tenemos nosotros. Agencia es una palabra bonita que se usa en ciencias sociales para decir, hey, tú puedes, tienes mucho poder. Entonces, nosotros tenemos la facultad de cambiar todo esto a partir de nuestro propio consumo, pero también a partir de las prácticas de regulación comercial, porque la gente luego piensa, es que ¿cómo vas a hacer que los gobiernos dejen de producir este tipo de cosas? Si el gobierno no lo hace, nosotros nos podemos, es que nosotros somos muy chiquitos en comparación a lo que tiene el poder el gobierno, etcétera. Bueno, a mí me gustaría recordarles a todas las personas que pensamos así en alguna ocasión, que hace no mucho tiempo era legal que los niños compraran DDT, asbesto y cigarros en las tiendas. Me gustaría recordarles que hace no mucho tiempo la gente también consumía tabaco de una manera normalizada, como si fuera agua, etcétera, hasta que se volvió la principal causa de muerte en el mundo occidental, el tabaquismo. Y entonces un grupo organizado de activistas, tal como lo somos hoy en día nosotros, planteó a los gobiernos que tenía que dejar de ser legal y que tenía que dejar de promoverlo la industria farmacéutica, porque hoy en día la industria farmacéutica y la industria médica también promueven el consumo de productos de origen animal, que es absurdo, porque ellos mismos te dicen que tienen hormonas de crecimiento, antibióticos y colorantes, ellos mismos te dicen que tienen grasas, pero en lugar de decirte deja de comerlo, te dicen consúmelo poquito. Y entonces es como si te dijeran, bueno, pues tú eres una persona con adicción a la heroína, estás a punto de morir, pero no la dejes, solo hazlo menos, hazlo una vez a la semana. O sea, de todas maneras te vas a morir de lo mismo. Y esto es lo que tenemos nosotros que entender.
que se trata de una cosa de dejar de participar, porque si no, lo seguimos de alguna manera contribuyendo, le seguimos dando dinero, seguimos muriendo de eso y el planeta sigue muriendo de esto. Hablar de veganismo, hablar de prácticas alrededor del medio ambiente tiene que ser algo entendido desde la radicalidad. Nosotros somos radicales cuando nos planteamos como alguien que está en contra del maltrato de los niños. Si yo estoy en contra del maltrato de los niños, nunca voy a golpear a un niño, nunca voy a violar a una niña. Y entonces, si yo dijera, bueno, estoy en contra del maltrato de los niños, pero una vez a la semana golpeo a uno, nada más una vez, es poquito, sería algo incongruente, ¿estamos de acuerdo? Pues eso es exactamente lo mismo que está sucediendo cuando nosotros contribuimos a la industria ganadera y decimos que estamos en contra del cambio climático, estamos en contra del desgaste medioambiental, pero igual contribuimos, y contribuimos según nosotros poquito, pero ese poquito sigue significando en términos de números muchísimo más que 1 tonelada de gases, muchísimo más que 75,000 litros de agua semanales que están siendo desperdiciados. Entonces nuestra postura tiene que ser radical y perderle el miedo a la radicalidad, porque radical viene de la misma palabra en latín y en griego que significa raíz. Radical significa ir a la raíz del problema y dejar de ir por las ramas como diciendo, bueno, pues nomás tantito, que es lo que nos decía el libro de cuarto de primaria, nada más reutiliza y bañate rápido. Pero bueno, ya vimos que reutilizar y bañarnos rápido pues básicamente no sirve de nada, ¿no? Bañarse rápido, no usar popotes, no llevar bolsas al supermercado, etcétera, es lo mismo que si dijéramos, bueno, pues yo acabo de salir a la calle, me caí, me rompí el brazo, tengo una fractura expuesta, tengo 3 veces roto el hueso y llega una compañera y me pone una curita de colores. ¡Ay, ya, con eso se quita! Pues no, no se va a quitar. Así está la tierra fracturada, así está nuestra salud, así están los cientos de millones de animales que se encuentran en todos los mataderos. Entonces ponerle una curita pues no va a servir de nada. Y más bien nos toca darnos cuenta que tenemos la capacidad de hacer muchísimas más cosas al respecto. Ser congruentes. ¿Cómo podemos asumirnos como una persona interesada en el medio ambiente cuando contribuimos principalmente con nuestro consumo a toda esta problemática? Adoptar el veganismo como esa práctica ética y política, entender que no es una dieta, que no es un estilo de vida, así como no es una dieta ni un estilo de vida estar en contra del racismo, pues igualmente el veganismo es una postura alrededor de la justicia y de la dignidad. Y esto, darnos cuenta que somos una generación que necesitamos comprometernos con nuestra práctica diaria, pero también con la innovación en términos de qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestro trabajo, en las empresas, en la ciencia que estamos creando, en las aportaciones que día a día yo estoy creando alrededor de mi proyecto personal de vida, y cómo es que nosotros podemos también implementar todas estas prácticas alrededor de una economía sustentable y justa. Y bueno, para que esto sea más fácil también, a mí me gustaría compartirles que este grupo que yo les mencionaba al principio, que se llama Climate Safe Movement, es un movimiento, un grupo de activistas que nos encontramos en más de 800 ciudades de todo el mundo, que somos un grupo además que estamos realizando acciones no solamente en contra del cambio climático, sino también en contra de lo que sucede en la justicia por los animales y por la salud. Y de hecho esta misma semana se está estrenando su capítulo aquí en Los Cabos, y lleva el nombre de Los Cabos Climate Safe, y sería increíble que todos ustedes pudieran unirse. Piensen qué diferente sería si estamos protestando, estamos creando documentos para el Congreso, estamos generando diferentes artículos, memes, videos, lo que sea para informar a la gente. Si lo hacemos 15, así lo hacemos 2. Entonces necesitamos que todos ustedes se unan, que se den cuenta de ese poder que tienen y que sean parte de todo esto. Nos pueden encontrar en redes sociales así como Los Cabos Climate Safe, y también encuentran a la organización internacional como Climate Safe Movement en Facebook, en Instagram, en todos lados, para que por ahí también puedan hacerse parte. Y bueno, de mi lado sería todo lo que tengo para compartirles el día de hoy. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado, les agradezco mucho que puedan estar de este lado del camino, del tour, que para mí es algo como bien genial, que hemos podido recorrer tantos estados y hemos podido estar en tantas ciudades y hemos podido conocer tanta gente y encontrar que en absolutamente cada rincón de México hay gente interesada en el medio ambiente, en los animales, en la justicia, y que no solamente están interesados de tantito, sino que tienen puesta toda la pasión en esto. Y pues en ese sentido me gustaría agradecer muchísimo a La Rana Vegana por habernos abierto este espacio, a Ranita,
Y me gustaría agradecer mucho también a los compañeros activistas de Veganos BCS que han estado aquí con nosotros gestionando y apapachándonos, etcétera. Y me gustaría preguntarles a ustedes si tienen alguna duda, comentario o algo que les gustaría que pues, platiquemos en este momento. ¿Alguien? Todo es muy claro, como el agua. Es como la Biblia, así ya está dicho, no se le cuestiona. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Vale, pues en ese caso a mí me gustaría hacer ya nada más el comercial. La forma en la que mis compañeros y yo hemos logrado recorrer tantos estados no es porque nos esté financiando ni el gobierno, ni una empresa, ni nada, sino que más bien ahorramos mucho tiempo porque creemos en esto y tenemos el apoyo de muchas personas, organizaciones independientes y personas comunes y corrientes que creen en esta causa. Y entonces en cada lugar al que vamos y a cada evento al que llegamos ponemos una serie de pues estampitas, información, etcétera, que tienen un costo solidario, que están puestos en la mesa de allá, que básicamente son stickers, pero también hay postales, hay separadores de libros, hay folletos y tarjetas de contacto. Los folletos y las tarjetas son gratis, llévense todas las que quieran, distribúyanlas. También si a alguien le interesa les podemos pasar completamente gratis todos los archivos que tenemos para generar folletos e información. Y pues tenemos pines también de las organizaciones y esa es la manera en la que nosotros logramos seguir pagando la gasolina y en este caso el ferry, porque híjole, llegar a Baja California fue todo un show. Muchísimas gracias a todos ustedes y gracias también a las personas que están en la transmisión, a toda la gente que estuvo compartiendo este video y también, bueno, si ustedes quieren pueden volver a compartir esto, volver a verlo, está puesto en la página de Facebook Polifacética, que es uno de estos proyectos que nosotros estamos llevando alrededor del país. Es un proyecto de divulgación alrededor de pues, la ciencia, la cultura, la justicia, etcétera, etcétera. Y que una de las temáticas que desarrollamos pues es esta del medio ambiente. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy bonita noche.